¿Qué tal? Ya tenía tiempo que quería hacer este video y empezar a hablar en este espacio de divulgar ciencia, pero de una manera distinta. Hacerlo no solamente con los conocimientos científicos, sino también hablando y reflexionando desde un poco desde afuera de lo que es la ciencia como actividad humana y de cómo ésta se relaciona con otras actividades humanas en la sociedad. Y pues qué mejor que empezar a hablar de este tema que hablando de tecnociencia. Em, Casualmente en la mañana me topé con una noticia del periódico El País de España que decía que Coca-Cola había financiado con más o menos 8 millones de euros muchos proyectos de investigación en el sector salud de instituciones públicas en España. Em, y creo que es un buen tema para empezar y para reflexionar. ¿Cuál es el problema con esto? Creo que para entenderlo hay que primero entender qué es la tecnociencia y cómo es que la ciencia funciona actualmente, ¿no? Em, Desde los inicios de la ciencia en Europa, la ciencia, hay muchas definiciones de ciencia, pero en esencia ha tenido el objetivo de estudiar la realidad de la manera más rigurosa posible, eh, para poder entender cómo funciona y a fin de cuentas entender por qué los fenómenos naturales suceden como suceden. Tiene como fin generar conocimiento respecto a esto, y pues el conocimiento siempre se ha visto como un bien, bueno, o en la mayoría de los casos, ¿no? Todas las sociedades lo han visto como la ciencia como algo bueno. Bien, eh, hubo un cambio muy grande, ahora voy para allá, pero si tenemos a la ciencia como una actividad humana que genera conocimiento, eh, con el fin precisamente de generar conocimiento, en la historia, pues a lo largo de la historia de la ciencia se han aplicado algunos conocimientos para desarrollar ciertas tecnologías. La diferencia con la tecnociencia es que la tecnociencia, eh, o la diferencia fundamental de la ciencia con la tecnociencia, es que la tecnociencia, en lugar de que el conocimiento sea el fin, el conocimiento se vuelve un medio para alcanzar otro fin. Eh, este fin puede ser el desarrollar una nueva tecnología, por ejemplo, el dar estatus a un país, a una empresa, a una institución, etcétera. Entonces, ahora voy a explicar cómo funciona esto. Eh, pero primero hay que entender cómo surgió la tecnociencia. La tecnociencia, en el siglo XX, en la Segunda Guerra Mundial, surge en Estados Unidos, según Echeverría, que es un libro que va a aparecer por aquí. Surge porque Estados Unidos estaba en guerra con Japón y, bueno, estaba la Segunda Guerra Mundial. Y se propuso desarrollar un arma que pudiera darle ventaja en la guerra. La tecnociencia surge con esto y en cuatro proyectos. También en esta época surge las investigaciones para desarrollar el primer ordenador. Bien, hay un proyecto llamado Proyecto Manhattan que Estados Unidos empieza a invertir desarrolla este proyecto y empieza a invertir en él, apoyando, me parece que al MIT, en las líneas de física y matemáticas para poder hacer los cálculos o sea, generar el conocimiento, después aplicarlo, y construir la bomba atómica. Eh, entonces, bueno, ya al final sabemos lo que ocurrió, si lo lograron y, pues fue usada en Japón. Con esto nos dice muchas cosas. Este es el parteaguas de cómo se va a transformar la ciencia, porque la tecnociencia que surge en Estados Unidos se expande a otros países y posteriormente a países menos desarrollados. Entonces, pues aquí podemos ver ya que el conocimiento pasó de ser un fin en la ciencia común que se desarrollaba en las universidades a estar acotada a ciertas líneas
para que se entienda ciertos fenómenos y poder aplicar ese conocimiento, eh, gracias a ingenieros, poder aplicar este conocimiento y lograr algo, ¿no? Desarrollar una tecnología u otra cosa. Eh, Actualmente no solamente países hacen esto, ¿no? También lo hacen instituciones y empresas privadas. Por ejemplo, hay empresas de investigación y desarrollo que son las que hacen esto. Investigan, generan conocimiento, aplican el conocimiento y esto es lo que se conoce como investigación, desarrollo e innovación. Se investiga, se desarrolla y se innova. Y esa innovación se inserta en el mercado. Y pues uno de los ejemplos es la empresa Microsoft o la empresa Apple en el área de las tecnologías de la información, o empresas, bueno, por ejemplo, de biotecnología, ¿no? Como el desarrollo de los alimentos transgénicos. Entonces, otro de las diferencias esenciales con la ciencia es que pues el conocimiento que se genera se aplica, pero ya en la tecnociencia, desde que se establecen los proyectos, ya hay una intención, se financian y ya la intención es desarrollar algo o lograr algún objetivo. Entonces ya cuando hay un objetivo humano, hay intenciones, ya puede entrar la ética, ¿no? Ya las acciones pueden valorarse. Entonces, esto creo que es la parte importante que hay que entender para entender por qué con esta noticia es, pues es preocupante que una empresa que desarrolla productos que en algunos casos son nocivos para la salud, o bueno, se dice que son nocivos para la salud, o las botellas de plástico que son nocivas para el ambiente, se inmiscuya en algo que es de interés público, que es la salud de un país. Entonces, pues este es uno de el escándalo que mencionan aquí en la nota. Y pues no es el único, también incluso la misma nota menciona que Coca-Cola está haciendo lo mismo que las tabaquerías hicieron años antes. Entonces creo que hay que tener en cuenta esto a la hora de ver estas noticias, ¿no? Pensar de manera crítica al verlas y al entender que esto nos puede ayudar a entender un poco más la sociedad en la que estamos actualmente. Y toda esta publicidad acerca de la ciencia, todo esto de, de la ciencia como autoridad que dice qué es lo que está bien o qué no, pues es también muchas veces cuestionable. Esto no quiere decir que la ciencia académica no se haga. Echeverría incluso dice que sí hay ciencia sin intereses de por medio, pero estamos, bueno, ante dos actividades o dos modos de ciencia, como él dice. Y pues, chao, nos andamos viendo.